Hola, hola. Bien. Bueno, vamos entonces a seguir con este estudio de las cartas a las 7 iglesias que escribe el apóstol Juan y que obviamente son mensajes de Jesucristo para cada una de las iglesias, ¿no? Son 7. Ya hemos visto Éfeso, hemos visto Esmirna y ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo, ¿no? Está desde el versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 17. Ahí le voy a invitar a Martín si nos puede leer. Bien, Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 12 a el 17. Aprovecho para decir que allí en la cartelera de la iglesia hay un QR, el que está en verde. Cualquiera que quiera agregarse al grupo de la iglesia y estar enterado de las novedades de la iglesia, bueno, puede escanear ese QR y automáticamente se agrega al grupo donde compartimos información varia sobre la iglesia, publicamos las reuniones y todo. Entonces ahí escanean ese QR que está en ese remarco verde y están agregados. Ahora sí, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. Fíjense entonces, volviendo al versículo 12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad, o Pérgamo significa ciudadela, una ciudad del Imperio Romano de Asia Menor, que fue por 250 años capital de Asia Menor, una ciudad donde había mucha idolatría. Calculen que fue la ciudad donde se hizo el primer templo a el César, ¿no? Recordamos que los emperadores romanos se hacían llamar César y se tenía que adorar a el César, ¿no? Y también había muchos templos a muchos otros dioses, ¿no? Como Zeus, de Dionisio, Atenas, Eclepio. Muchos dioses había y mucho culto pagano en esa ciudad, ¿no? Esta era la ciudad de Atenas y Pérgamo tenía también una gran biblioteca que quería competir en ese entonces con la biblioteca de Alejandría, ¿no? Era una de las ciudades con mayor cultura en esa época. Y un día dice la historia que la ciudad de Pérgamo, como quería tener una biblioteca más grande que la de Alejandría, tenían miles y miles de libros en el formato que tenían en ese momento, bueno, quisieron robarse al bibliotecario de Alejandría. Cuando se enteró el gobernador de Alejandría, le dejó de vender
papiros a Pérgamo. Entonces de ahí es que para seguir y construir su biblioteca, los habitantes de Pérgamo hicieron los pergaminos que eran como pieles tratadas donde ellos empezaban a escribir. De ahí vienen los pergaminos en los cuales se escribieron muchos libros en la época. Bien, dice que, hablando de Jesucristo, cómo se presenta, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué tiene una espada de 2 filos? Que es una espada que corta más, ¿no? Los cuchillos normales que tenemos en la cocina, ¿cuántos filos tienen? Uno solo. De un lado tienen filo y del otro lado es como recto, ¿no? Cuadradito, no corta. Bueno, una espada de 2 filos tiene filo por todos lados, entonces es mucho más cortante, ¿no? Obviamente es una espada para la guerra y es una espada que es mucho más penetrante a la hora de penetrar en el cuerpo de ya sea un animal o de una persona, ¿no? Muy bien, esto está haciendo referencia al poder que tiene la palabra de Cristo, al poder que tiene la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense qué importante es la palabra de Cristo y el poder que tiene la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Porque dice, dejamos el texto, Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. La espada de 2 filos penetraba y no había nada que la frenara, una espada de 2 filos bien afilada. Pero la palabra de Dios dice que es más cortante que espada de 2 filos. Y muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos leen un versículo, realmente eso llega a nuestro corazón. Hay veces que penetran una coraza que tenemos de dureza, de prejuicios, y llega a lo interior de nuestro corazón. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, penetra muy, muy, muy adentro. Y dice que tiene además la capacidad de discernir, diferenciar los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces es muy difícil saber por qué alguien hace lo que hace, qué motivación hay detrás de cada una de las acciones que tenemos. Hay veces que las personas tienen motivaciones no muy correctas para hacer ciertas cosas, ¿no? Y aquí dice que la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la oímos, es la que tiene la capacidad de hacernos ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso incluso para nosotros mismos, para nuestro corazón. Entonces dice aquí que escribe a la iglesia el que tiene la espada de 2 filos, aquel que puede saber lo que estás pensando, aquel que puede saber las intenciones genuinas que tenemos para cada una de las cosas que hacemos. Este es el que le escribía a la iglesia en Pérgamo. Y le dice lo siguiente en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, esta expresión, fíjense, yo conozco tus obras, también está en las otras cartas que dice en el 2.2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. En el 2.8 dice, no, en el 2.9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y aquí le dice, yo conozco tus obras, todo lo que haces y dónde moras. En la primera era que conocía su paciencia, su trabajo, en el otro su tribulación, y en esta es, yo conozco dónde moras. Y qué importante es eso, porque ellos estaban viviendo en un lugar que, ¿cómo lo describe? En ese mismo texto, pongamos el texto en la pantalla, ahí está. El trono de Satanás.
¿Era un lugar fácil para vivir o un lugar difícil para vivir? Difícil para vivir. En el centro de adoración de Satanás. Dijimos que al principio en esa ciudad había un montón de idolatría. Una ciudad muy importante donde estaban bajo el Imperio Romano, tenía un templo muy grande de adoración al César, ¿no? Entonces era un lugar complicado para vivir para el cristiano. Era un lugar complicado para vivir para el cristiano. Y él le dice, yo sé dónde moras. Y lo primero que me hace pensar esto es que Cristo conoce tu entorno. Cristo conoce dónde moras. Cristo conoce cómo es tu familia. Cristo conoce cómo son tus familiares. Cristo conoce cómo son en el trabajo. Cristo conoce cómo son en el colegio. Cristo conoce cómo son en cada lugar donde vos morás y te desempeñás en tu vida. Y conoce las dificultades. Hay veces que, porque nuestro entorno puede ser un entorno complicado para ser cristiano, para realmente vivir como Dios quiere que vivamos, que cedemos algunas cosas, que decaemos, que bajamos los brazos, que empezamos a adaptarnos al entorno, ¿no? Pero siempre cuando pienso en esto, cuando un lugar complejo para vivir, un entorno lleno de pecado, un entorno lleno de dificultades para vivir para Dios, pienso en Romanos 5:20. Vamos a leer ese texto. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien, fíjense que dice la segunda parte después del punto y coma, que cuando el pecado abundó, y tal vez donde moras, como le tocaba a la iglesia de Pérgamo, donde moraban, el pecado abundaba. El pecado abundaba. Hoy vivimos en un mundo donde cada vez la corrupción moral avanza cada vez más, ¿no? Vivimos en un entorno donde abunda el pecado. Pero ¿cómo hago en el medio de tanta corrupción e inmoralidad para yo vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo hago para vivir conforme a lo que Dios quiere? Bueno, aquí es lo que dice el versículo. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es como si dijéramos que hay un nivel de pecado de 10. Bueno, el poder de Dios para sobrellevar esa situación y ese pecado es de 100.000. Es incomparablemente más. El poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios que está a disposición para aquellos que quieren vivir la vida de Dios aún en un entorno complicado. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Daniel es llevado muy joven a Babilonia, ¿no? Y en Babilonia tenía todo para hacer las cosas mal, todo para hacer las cosas mal. Pero hay un versículo muy lindo de una actitud del corazón de Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando realmente hay una disposición del corazón genuina a no contaminarnos con este mundo, ahí es donde tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios a disposición para vivir una vida diferente que agrade a Dios más allá del entorno en el que moramos. Entonces este versículo me dice dos cosas. Primero, me deja sin excusas. Porque hay veces que decimos, no, lo que pasa es que vos no sabés dónde yo vivo. Lo que pasa es que vos no sabés lo que es mi familia. Lo que pasa es que vos no sabés lo que son mis compañeros de trabajo. Lo que pasa es que vos no sabés un montón de cosas y nos excusamos para ser como ellos. Y este versículo dice, me deja sin excusa, porque puede ser que, como les tocaba a los creyentes de Pérgamo, vivir en un lugar sumamente hostil al Evangelio. Pero por otro lado, no solo que nos deja sin excusa, sino que nos alienta, nos anima a saber que aún en el lugar complejo que podamos vivir, un entorno sumamente difícil, si realmente proponemos en nuestro corazón agradar a Dios,
vamos a tener a disposición el poder de Dios para poder vivir una vida de santidad a pesar del entorno difícil en el que podamos vivir. Por eso es que Jesucristo les dice, yo sé dónde moras, yo sé las dificultades que tenés, que vivís en el trono de Satanás. Y les dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice aquí que retienes mi nombre. Bueno, en aquel entonces dijimos que había un culto al emperador, a los César, ¿no? Entonces, ¿qué había que decir en esa época? César es Señor. Y César es Señor significaba que César es Dios, que César es el amo, ¿no? Que el emperador es Dios y es el amo. ¿Qué podían hacer los cristianos? No podían decir César es Señor. Ellos tenían que decir Cristo, Jesús es Señor. Y al no poder decir César es Señor, porque era una idolatría y era pecar contra Dios, al no poder decir César es Señor, muchas veces perdían el trabajo, llegaban a condiciones muy humildes porque perdían todos sus bienes, ¿no? Y hasta incluso perdían la muerte. Incluso, y aquí se menciona, Antipas, que muchos creen que era el pastor de la iglesia, que bueno, él muere como mártir. Se dice una terrible forma de morir. En la muerte que usaban en esa época había un becerro enorme de material de hierro o de bronce, lo metían adentro y prendían fuego, entonces se calentaba todo eso y moría adentro cocinado. Y así muere Antipas, mi testigo fiel, ¿no? Porque Antipas no quiso decir César es Señor, sino que él dijo Cristo es Señor. Y cuando dice que no has negado mi nombre, ¿no? Y que no has negado la fe, era justamente no volverse atrás, ¿no? A pesar de la situación tan difícil y tan adversa. Vamos a leer también Mateo 24:12. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, vivimos en un mundo donde cada vez la cosa se pone peor en cuanto a lo moral, en cuanto a la maldad, ¿no? Y dice que lamentablemente existe el peligro que por multiplicarse la maldad se naturalizan ciertas cosas y nuestro amor hacia Dios se empieza a enfriar, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Entonces ya no miramos tan mal cosas que antes mirábamos muy mal, ¿no? Y yo antes decía, jamás voy a hacer tal cosa. Y tal vez como se empieza a enfriar mi amor debido a la maldad que circunda a todos, bueno, no es tan malo, ¿no? Capaz que alguna excepción puede haber para algo que antes veía muy mal, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero sin embargo ellos retuvieron el nombre, no negaron su fe, ni aun en las situaciones más difíciles de persecución. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que fueran pocas no significa que no fueran importantes. De hecho, eran importantes. Y aquí Jesucristo comienza empatizando con ellos, comienza reconociendo aquellas cosas que ellos hacían bien, pero también hay un momento de una exhortación, de un llamado de atención. Dice, tengo algunas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, vamos a explicar un poquito esto, que es una historia del Antiguo Testamento, que está en Números 25 hacia adelante. La nación de Israel había salido de Egipto y estaba entrando en la tierra prometida y estaba venciendo a algunos reyes. Entonces un rey que se llamaba Balac contrata a un vidente profeta que se llamaba Balaam
y le dice, mira, yo te voy a pagar un montón para que vos te pares en algún lugar, mires al pueblo, ese pueblo que está entrando, que era la nación de Israel, y lo maldigas, ¿no? Entonces, bueno, Dios habla con Balaam y le dice que no vaya, pero ¿qué es lo que le habían ofrecido a Balaam? Mucho dinero. Entonces quería ir porque había mucha moneda detrás. Entonces le dice, bueno, mira, voy a ir, pero solo voy a decir lo que Dios me dice. Entonces se paraba en un monte alto, veía al pueblo y él tenía que dar una maldición para el pueblo, ¿no? Y cuando empezaba a hablar, Dios lo tomaba y en vez de maldecir al pueblo, bendecía al pueblo. Entonces Balac se enojaba. Le decía, pero escúchame, yo te estoy pagando, te traje acá para que lo maldiga y vos lo estás bendiciendo. Bueno, y así 3 veces, ¿no? Entonces Balaam se da cuenta que por más que él quisiera, él no podía maldecir al pueblo de Dios porque era un pueblo bendito por Dios. Entonces ahí lo que hace Balaam, dice, mira, no podés hacer, le dice a Balac, este rey, no podés hacer que Dios maldiga a su pueblo, que Dios se aleje de su pueblo, pero sí podés hacer que su pueblo se aleje de Dios. Lo que tenés que hacer, agarrar mujeres muy hermosas. Allí en esa época los cultos idolátricos estaban a dioses paganos, estaban muy relacionados con la prostitución. Y había sacerdotisas que se prostituían como parte del culto idolátrico. Entonces dice, bueno, agarrá a este rey Balac mujeres muy lindas y anda, seducí a los israelitas y hacelos que terminen adorando a nuestro Dios. Y así vas a hacer que Dios se enoje contra ellos y Dios los castigue, ¿no? Dicho y hecho, pasa eso, ¿no? Termina habiendo una gran matanza provocada por Dios allí en la nación de Israel. Y entonces, desde ese entonces, bueno, después Dios termina matando a Balaam, este profeta, y desde entonces Balaam es visto en la Biblia como aquel que induce hacia el mal, ¿no? Aquel que induce el mal hacia otras personas. Por eso es que dice Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a Israel. Le dijo cómo tenía que hacer para que el pueblo de Israel pecara y Dios así se enojara y lo castigara. Y esto, aplicado a nuestra vida, es la mundanalidad en la iglesia. La mundanalidad en la iglesia, cuando en la iglesia empiezan a haber cosas de este mundo, ¿no? La palabra iglesia, muchos tal vez no saben, es una palabra griega que significa aquellos que son llamados hacia afuera. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído que Cristo murió en la cruz por nosotros, somos hijos de Dios y somos llamados hacia afuera de la corrupción de este mundo, ¿no? A vivir una vida que agrade a Dios. Sin embargo, hay veces que lamentablemente en las iglesias se empieza a meter de vuelta cosas de nuestra vieja vida, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Por eso es que tengo contra ti unas pequeñas cosas, que tienes ahí a algunos que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Enseñar a los demás o inducir a los demás a pecar a Dios. Entonces, si bien había genuinos creyentes en Pérgamo que incluso habían dado hasta la vida por no negar al Señor en un entorno súper complicado, había algunos creyentes que estaban introduciendo al mundo en la iglesia. Al mundo en la iglesia. ¿Y qué pasaba con el resto? Tal vez lo estaba permitiendo. Yo no lo hago. Pero bueno, si Juancito lo quiere hacer, lo estaban permitiendo. Eran fieles a Dios, pero estaban permitiendo a personas que estaban llevando el mundo a la iglesia. Y aquí es donde Jesucristo les reprocha. Y otra cosa más, dice versículo 15,
y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, ¿qué es esta doctrina de los nicolaitas? Los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, ¿no? Eso es lo que se cree según la tradición, que era uno de los 7 diáconos, que de hecho 6, ¿no? Y no sabemos si es que Nicolás en algún momento se apartó del camino o simplemente los seguidores de Nicolás malinterpretaron sus enseñanzas. ¿Qué decían los nicolaitas? Los nicolaitas lo que decían era que los pecados del cuerpo no afectan el alma, que lo que es importante es no cometer pecados del alma, ¿no? Entonces, si yo tengo envidia de una persona, eso sí es un pecado feo. Si yo tengo odio contra otra persona, eso sí es un pecado feo. Pero si yo ando fornicando por el mundo, si engaño a mi esposa o si antes de casarme estoy con fornicación, bueno, eso no afecta interiormente. Los pecados del cuerpo no afectan al alma. Los importantes son los pecados del alma. Bueno, enseñanza totalmente errada y a la cual aquí el apóstol Juan dice: tengo contra ti que toleras, que retienes a los que hacen tal enseñanza que yo aborrezco, ¿no? Claramente todos nuestros pecados, tanto los del alma, por así decirlo, como los pecados físicos, son pecados que desagradan a Dios, ¿no? Fíjense qué importante, en la Biblia, y aquí en la iglesia hablamos de lo que es la sana doctrina. Una errada doctrina conduce a una conducta errada. ¿Qué es lo que enseñaban ellos? Lo que les dije. Los pecados físicos no tenían importancia. ¿Y en qué concluía eso? En prácticas de la vida cotidiana erradas. Una doctrina errada concluye en prácticas equivocadas en la vida del creyente y de la iglesia. Por eso es importante la doctrina, las enseñanzas, lo que entendemos que dice la palabra de Dios, porque algo errado conduce a conductas erradas, ¿no? Bien, ¿qué les dice versículo 16? Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense aquí, bueno, está hablando nuevamente Jesucristo y hablando de la posibilidad de que se arrepintieran, ¿no? Porque si no, en vez de pasar a ser el ayudador, el que está con ellos, va a ser el que está contra ellos, ¿no? Por eso es que dice: vendré a pelear con la espada de mi boca, ¿no? Y siempre tenemos que examinarnos nosotros, examinarnos como iglesia y examinarnos en lo particular, si no hay algo de mundanalidad, algo que se nos ha introducido en nuestra vida, ¿no? Saben que Jesucristo le dice a Pedro allí en el capítulo 13 de Juan, Jesucristo le lava los pies a los discípulos, ¿no? Entonces Pedro no podía entender cómo Jesucristo le estaba lavando los pies cuando era una tarea de un esclavo, ¿no? Y Jesucristo le dice, Pedro le dice: Señor, tú a mí no me lavarás nunca. Entonces Jesucristo le dijo: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, no vas a tener nada que ver conmigo si no te lavo. A lo que Pedro le contesta: bueno, Señor, si es así, lávame de cuerpo entero, ¿no? Y Jesucristo le vuelve a contestar: el que está lavado necesita solamente lavarse los pies. Y para entender todo eso que hemos dicho, tenemos que entender cómo era la costumbre de la época. Allí había baños públicos, ¿no? No todas las casas tenían baño en la casa, entonces había muchos baños públicos. Entonces la gente se iba a bañar al baño público y vos salías del baño público todo limpio. Pero las calles, ¿cómo eran? Asfaltadas.
Eran polvorientas y tenían sandalias las personas. Entonces, ¿cómo llegaban con los pies a la casa? Sucios. Entonces estaba el esclavo que a los dueños de la casa o a los invitados le lavaba los pies. ¿Necesitaban lavarse todos? No, solamente los pies. Cuando hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha lavado de todos nuestros pecados. Dios nos ha lavado de todos nuestros pecados. Dios perdonó todos nuestros pecados en la cruz a aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y sabemos que tenemos la salvación asegurada. Si nos encuentra la muerte en cualquier momento, sabemos que vamos al cielo. No porque somos mejores que el vecino, simplemente porque un día le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo nos ha lavado todos. Pero por el transitar por este mundo, ¿qué se nos pega? Tierra en los pies. Y eso es lo que tenemos que continuamente sacar de nuestra vida, lavar. No que se vaya acumulando y que el talón después queda marrón, ¿no? Con tierra acumulada en nuestra vida, ¿no? Y ese es el llamado que hace Dios a la iglesia en Pérgamo. Una iglesia, como dicen algunos autores, un poco mundana, ¿no? Porque se había metido de vuelta prácticas del mundo en la iglesia. Y eso tenemos que entre todos revisarlo, porque estaban los que introducían estas prácticas y estaban los que las permitían. Y dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay cosas que hay que sacar, que hay que no permitir, y es lo que Jesucristo le dice a la iglesia en Pérgamo. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esta es una expresión que está en todas las cartas a las iglesias, y lo cual hace extensiva a todos lo que dice aquí a la iglesia de Pérgamo. Es como si le estuviera escribiendo a Diego y dice, bueno, el que tiene oídos escuche lo que Dios le está diciendo a Diego. O sea que si vos lo escuchaste también es para vos. Y dice, el que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, ahora explico un poquito qué significaba esto, pero está hablando básicamente de una comunión muy especial de Dios para con aquel que vence, ¿no? Para aquel que vence sobre estas cosas. En la antigüedad, cuando había un banquete, fíjense que aquí está hablando del maná escondido. El maná era ese alimento que Dios le proveyó cuando la nación de Israel andaba por el desierto, que descendía directamente del cielo. Y siempre cuando se habla de comida, está hablando de una intimidad especial con Dios. Y dice que Dios le va a dar una piedrecita blanca, ¿no? ¿Cómo se hacían las invitaciones a los banquetes en la época? Bueno, había una piedra medio chata, ¿no? Y en esa piedra se escribían unos nombres, ¿no? El nombre del anfitrión y el nombre del invitado. Y después, cuando se le entregaba a la persona, se partía esa piedra. Se partía con la mano. Entonces, ¿cómo quedaba la superficie de la piedra? Irregular. Entonces, la forma de saber que esa persona había sido invitada era juntar las dos partes y que coincidiera bien, ¿no? Esa era la forma que tenían en ese entonces. Entonces, Jesucristo lo que le está diciendo es que, bueno, le va a dar esa piedrecita donde está escrito el nombre de la persona y donde está escrito el nombre del huésped, que es el mismo Jesucristo. Entonces, son todas figuras que utiliza aquí para hablar de una comunión especial y personal con cada uno de los que vencen por medio de la sangre de Jesucristo. Incluso dice el cual que le dará un nombre nuevo, ¿no? Y que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense, esto habla de lo particular que somos para Dios cada uno de nosotros. Si bien Dios es el Salvador de todos los que han creído, pero nosotros no somos salvos como una masa, como un conjunto, sino que somos salvos en lo particular.
¿no? Y Dios tiene cosas particulares para cada uno de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo decía allí en Gálatas 2:20 que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo tenía un Dios personal, no era el Dios de todos. Por supuesto que era el Dios de todos en un sentido, pero en otro sentido era su Dios, ¿no? Era el que murió por él, ¿no? Y esto está hablando, esta última expresión, también de que Dios es particular para con cada uno de nosotros. Terminando, mensaje de la iglesia de Pérgamo. Dios conoce dónde moramos, dónde vivimos, nuestro entorno, pero Dios tiene el poder, si realmente yo propongo en mi corazón ser fiel a Dios, Dios tiene todo el poder para ayudarnos en la dificultad y aún en el contexto más complicado, porque su poder y su gracia están a disposición. Y después les reafirma su fidelidad a pesar del entorno complicado, pero algunas cosas tenían que sacar. Algo del mundo se había metido en la iglesia y había que sacarlo. Y la invitación para todos es, si hay algo de lo cual arrepentirnos, si hay algún polvo en nuestros pies, que tengamos que ir a Dios y pedir perdón y lavarlo delante de Él. Vamos a terminar orando a Dios y después sí vamos a saludarnos, ¿no? Vamos a pedirle a Seba, ¿puede ser? Que termine con una oración. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, por poder escuchar tu palabra, poder aplicarla en nuestras vidas, Señor, tener un corazón sincero y abierto a escuchar correctamente lo que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos también que estés cuidándonos al regreso a nuestros hogares y también pedirte por las personas que no han podido asistirnos, que nos están viendo online, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, en nombre de tu bendito Jesucristo. Amén.